Uno regularmente, Mónica, cuando habla de astronomía, de los astros, del Big Bang, de cómo nació nuestro planeta, uno a veces dice, bueno, ¿y ahí dónde puede estar como Dios? ¿O dónde puede estar un poco la relación de Biblia con astronomía? ¿Qué tanta diferencia hay entre el cosmos y lo que se denominan los astrólogos, que son los que ya se encargan del tema de horóscopo y demás? Es un tema interesante, sobre todo para conocer, ¿no? Sí, claro. Y por eso tenemos hoy un invitado. Hoy nos está acompañando el astrónomo Guillermo García para hablarnos de un seminario, La Biblia y el Cosmos, teorías de la creación del universo según la ciencia y según la Biblia. Bienvenido. Guillermo, bienvenido. Gracias, Mónica, gracias, Hernán. Bueno, entonces, lo pusimos en contexto. ¿Qué relación existe o cómo hace para que la gente entendamos y comprendamos que entre la Biblia y su historia del Antiguo y Nuevo Testamento tiene mucha similitud con lo que es realmente lo que percibimos a nivel de ciencia, que son los planetas, que son el universo, la estratosfera, etcétera, etcétera? Bueno, tiene muchísima relación, Hernán, en cuanto a que desde el principio, desde la escritura en Génesis, está ya plasmado el comienzo del universo, en donde en Génesis 1 dice que el Señor crea, Dios crea los cielos y la tierra, ¿sí? Ahí hay una concepción de la formación del universo, que más o menos tiene una edad de 13.800 millones de años de formación, el universo. Y tiene varias concepciones. Allí en la Biblia podemos ver que se habla, por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde se habla del famoso bosón de Higgs, de la partícula elemental que se descubrió en el 2012. Es una partícula que descubrieron con el CERN, con el acelerador de hadrones que se encuentra en Europa, y la encontraron en el 2012. Y es una partícula muy pequeñita, una partícula elemental que le da masa a la materia. Más o menos, digámoslo así, yo peso 80 kilos aquí en el planeta Tierra, pero me voy a la Luna y voy a pesar un cuarto de lo que peso, pero voy a tener la misma masa, es mi misma masa. Esa partícula le da masa a la materia y la podemos encontrar en la Biblia. Precisamente en Job 28, 25, donde están hablando sobre la sabiduría, están haciendo un discurso sobre la sabiduría, y allí dicen que Dios le da peso al viento y al agua le da densidad. Habla de la partícula. Si esto se dice en la Biblia, que Dios creó el universo, los planetas y todo lo que vemos ahora, ¿dónde queda la teoría del Big Bang o la gran explosión donde de la nada emerge toda la materia? Básicamente de la palabra creadora. Con la palabra creadora, esa palabra es tan bonita y es tan hermosa, donde con la palabra se crea todo, donde a nivel científico podemos ver que el universo se crea a partir de una singularidad en el espacio-tiempo, y se crea calor, y se crea fisión nuclear, fusión nuclear, y el universo se empieza a expandir, y eso se crea en la Biblia a partir de Dios creó. La Biblia tiene diferentes libros, por supuesto, donde te van hablando del desarrollo y la creación de la tierra y del hombre. Sin embargo, pues no nos podemos enajenar, mi querido Guillermo, que la historia y la evolución de la tierra ha tenido cosas particulares, como por ejemplo la época de los dinosaurios, en donde supuestamente, de acuerdo a algunos estudios, ¿no?, llegó un meteorito y digamos que hizo cambiar un poco el comportamiento del planeta para darle vida a otros seres humanos como nosotros. Ahí donde viene un clic, digamos, en la historia que vemos a veces. Ahí es donde en cierto modo se parte la teoría creacionista de la teoría evolucionista, ¿sí? Y ya hay algunos escritos donde, y es más, hay uno muy importante, un libro que se llama Darwin está muerto. Y todas las teorías de Darwin de la evolución ya se están rebatiendo, porque como tal la evolución es muy difícil, Y la teoría creacionista es la que muchos científicos están acogiendo en este momento. Me desvío un poco del tema en cuanto a que hay científicos, y se cree que los científicos, la gran mayoría, son ateos. Pero ahorita un 80% de los científicos ya son creyentes, ya creen que hay algo, que modeló el universo, que modeló como tal la creación, que modeló a la especie humana, ¿sí? Y eso se llama el diseño inteligente, es algo que se está trabajando muy importante. ¿El diseño inteligente? Diseño inteligente. Si hay un diseño, debe haber un diseñador que organizó todo el universo y que tiene todas las especies separadas como tal por subespecies. ¿A qué me refiero? Nosotros nos diferenciamos del resto de las especies más o menos en un 95%. Nos parecemos, en un 95%. Y hay un 2%, un 1% que nos hace diferentes,
que diferencia las especies. El resto, todas las especies tienen una compatibilidad genética. Guillermo, en la Biblia hay muchos momentos donde se hablan de las estrellas, de la luna, y uno de los que uno más se acuerda siempre es la famosa estrella de Belén, Sí. que fue la que guió a los 3 Reyes Magos para que se encontraran con Jesús en su nacimiento. Sí. ¿Cómo se podría trasladar al campo, digamos, astronómico, científico? Sí, pues hay varias teorías. Una de las más asertivas podría ser una conjunción de planetas y una que está tomando mucha seriedad y está en estudio y está en etapa de estudio y es de una supernova. Las supernovas tienen un brillo excepcional, son estrellas que cuando explotan el brillo es intenso. Entonces posiblemente entre el año 6 y el año 7 antes de Cristo, porque hay que tener esa concepción, Jesucristo no nació en el año 0, ¿sí? Sino más o menos en el año 6, año 7, posiblemente fue el nacimiento. O sea, año 6, 7, después de Cristo. Después de la creación del Antes de universo. Cristo. No, el universo se creó hace muchísimos años. Ajá. Jesucristo nace en una época ya moderna, ¿sí? Hace unos 2000 años. Pero se cree que Jesucristo nació entre el año 2000, en el año 6 y año 7 antes de Cristo. Quiere decir esto que cuando los famosos Reyes Magos, que a propósito hay una anécdota muy interesante con ellos, los Reyes Magos, supuestos Reyes Magos, llegaron a visitar a Jesús, no encontraron un niño en pañales. Y eso ya los grandes estudios arqueólogos bíblicos ya lo han desvirtuado. ¿Qué encontraron entonces? Encontraron un niño de 3 a 4 años. ¿Sí? Ya encontraron un niño de 3 a 4 años. No llegaron y encontraron Por el eso, recién nacido que exacto. nosotros creemos. De ahí, si nos vamos a la parte bíblica, donde está el genocidio de los inocentes, ¿sí? Herodes manda asesinar los niños entre 1 y 5 años y 6 años. Entonces, cuando ellos llegan ya encuentran un niño de 3 años. No encontraban el niño en pañales y María, lo que llaman la Virgen, ahí con el pesebre. No, ellos ya encontraron un niño grande. Niño grande, ya, mira, ya. pues. Ahora que está hablando de los 3 Reyes Magos, también se habla de que en las estrellas se ven representados, sobre todo por la época de diciembre, de enero, el resto del año también se alcanza a visibilizar un poco, 3 estrellitas que están una tras de otra y que para nosotros son los 3 Reyes Magos. ¿De dónde viene esta historia, los 3 Reyes Magos representados en estrellas? Los 3 Reyes Magos lo tienen por una concepción judio-cristiana, más católica, porque son estrellas que empiezan a aparecer a finales de octubre, donde el punto máximo es en diciembre, ¿sí? Son 3 estrellas que conforman el cinturón de la constelación de Orión. ¿Sí? Entonces esas 3 estrellitas salen en el oriente, ¿sí? Y van empezando y a siempre subir. están juntitas. Siempre están juntas porque son el cinturón, lo que componen el cinturón de Orión. Y las llamaron los 3 Reyes Magos, pero ahí hay una anécdota. Yo trabajé para Planetario Bogotá y allí Sí, tuve... tuviste un buen tiempo en Sí, Planetario, sí. ¿no? Allá tuve una anécdota donde estaba haciendo una charla, el planetario, el domo estaba lleno, y alguien me hizo una pregunta, y yo estaba hablando sobre Orión y las 3 estrellas, y me dije, bueno, esos son los 3 Reyes Magos, y pues todo el planetario a oscuras. Bueno, ¿quieren saber qué fue lo que pasó ahí? Todos sí. Y yo les dije, bueno, no son ni 3, ni son reyes, ni son magos. ¿Y entonces? La historia bíblica nos habla de que eran sabios, posiblemente eran profetas, ¿sí? Que seguían toda la profecía de Isaías, todo Elías, seguían todas las profecías de que iban a ser el Redentor de Israel, porque en Isaías podemos encontrar una parte donde dice, tú, Belén de Efrata, no serás la menor de todas, sino que serás exaltada porque allí te nacerá un niño, porque nos ha nacido un niño, es que será llamado consejero de paz, Y entonces príncipe de el tema de los paz. magos, ¿dónde llegaría? O sea, si eran más profetas, ¿por qué? Concepciones y más que todo eso es historia, cultura, ¿sí? Nosotros venimos de una cultura española, ¿sí? Allá celebran la llegada de los Reyes Magos, la venida de los Reyes Magos, pero realmente ellos eran profetas que estaban esperando precisamente que se cumpliera esa profecía, ¿sí? Y cuando se cumple la profecía, pues ellos inician su camino. Vienen del Oriente y algunos arqueólogos bíblicos tienen la teoría que posiblemente eran profetas que había entrenado Daniel cuando estaba en el exilio en Babilonia y los había entrenado en la profecía de esperar al Mesías, porque Daniel ya lo había visto. Mira, mire lo curioso, no sé si has tenido la oportunidad de ver estos días, hay un gran documental, porque hay que analizarlo desde ese punto de vista, que se llama La Historia de Dios, que está bajo la conducción de Morgan Freeman. Y vean estos días como en otras culturas y ancestrales,
el dios Sol para ellos siempre fue fundamental. Sí. ¿Sí? Digamos en la cultura azteca, en la misma cultura oriental. Allá, como que ese planeta, el rey de los planetas. En la Biblia en algún momento se habla del Sol como digamos, como una estrella fundamental para el comportamiento de Sí, es más, en una parte en Deuteronomio, donde Dios le está dando las leyes a Moisés, y él le dice, tenga cuidado que no terminen adorando a las estrellas ni nada de lo que hay arriba. ¿Sí? Tengan cuidado que no los hagan sus dioses, porque... Que no confundan. Que no lo confundan. Ojo, porque Dios es un Dios celoso, ¿sí? Es un Dios único que quiere a su pueblo Israel, su pueblo en formación y su nación en formación, y les dice, tengan cuidado de no adorar ni a sol, ni a luna, ni a las estrellas, ni nada que se encuentre en el cielo, porque yo soy un Dios celoso. Hablan sobre eso, claro, estamos hablando de la adoración a los astros. Viene desde los sumerios, ¿sí? Y viene desde que ven el sol, desde que ven los equinoccios, ¿sí? Los solsticios, ven todas las precesiones de los equinoccios, y con ellos calculan que empiezan a hacer sus siembras, empiezan a recoger, empiezan a huir del invierno, y entonces, como se marca tan exactamente los ciclos, entonces empiezan a adorar a los astros y se empiezan a perder. Pero ¿dónde de nuevo se corrige la historia? Con Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Él es de Ur de Caldea, de los caldeos, y recordemos que los caldeos eran excelentes astrónomos. Ellos sabían navegar el cielo perfectamente, y hay unos observatorios muy antiguos donde ellos ya sabían predecir eclipses, ya sabían predecir los movimientos de la tierra, sabían hacer todo. Y Abraham venía de Ur de los caldeos, y él era como tal, sabía navegar las estrellas. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que marca la diferencia? Que él le crea a Dios y toma a Dios y deja los astros a un lado. El tema es muy interesante y muy extenso, Guillermo, y de antemano gracias por acompañarnos un rato y explicarnos un tanto, porque esto es de explicación profunda, ¿no? Para largo. Sí. Y largo, exactamente. Por eso va a haber un seminario que se llama La Biblia del Cosmos, el cual aprovechamos pues a invitarlos, porque va a ser en Bogotá el próximo sábado. ¿Dónde puede ser la gente para de pronto entrar y querer ir de pronto a este seminario? Bien, ellos, las personas que están interesadas pueden acceder a www.casarroca.org. Es en la iglesia Casa sobre la Roca. Ok, 106 con novena. 106 con novena. Y entran y ahí ya saben exactamente qué tienen que hacer. Sí, ahí está toda la información en www.casarroca.org. Bien, Guillermo, gracias por estar con nosotros y compartir este momento en Las Mañanas Colombia.